Actuales de muchísima preocupación en los empresarios de la industria argentina que intentan no aumentarle el precio a sus clientes, también competir con las empresas del exterior y además aguantar un aumento promedio del 26% del costo del gas que producen las productoras justamente de gas y las empresas que lo comercializan. Esta situación nos lleva a hacernos una pregunta. Porque si esto efectivamente sucede como se ha anunciado, ¿cuál será el precio de la energía que sabemos en gran parte se produce también con gas? Vamos a compartir un informe al respecto. La industria argentina está atravesando momentos difíciles desde hace un tiempo considerable y en las últimas horas la realidad volvió a sorprender de manera negativa. Cada año las distintas compañías renuevan sus contratos como grandes usuarios mayoristas y para este 2025 un aumento promedio del 26% en dólares vuelve a poner en jaque al sector. De este modo el costo del millón de BTU pasaría de 3,10 a 4 dólares. El incremento informado por las productoras de gas y comercializadoras representa un nuevo y duro golpe para la actividad industrial, que ahora no solo tendrá que hacerle frente a esa suba, sino también a dos factores que marcan la actual época: la competencia con los productos importados y al mismo tiempo la marcada caída del consumo. Son tiempos de máxima preocupación para empresarios de la industria que por estas horas intentan encontrar la manera de no aumentar precios a sus clientes, competir con compañías del exterior y aguantar el 26% en dólares de suba anunciado por las productoras de gas y comercializadoras. Y no solo esto, ¿cuánto impactará todo esto en el valor de la energía que, como sabemos, actualmente se produce en gran parte con gas? $26% de aumento promedio de la tarifa de gas en dólares, para la producción de gas y la comercialización que tienen que pagar las empresas argentinas. Claramente se explica por qué su enorme preocupación. Vamos a ver qué pasó en el mercado cambiario hoy en la República Argentina, qué sucedió con el dólar, su cotización, y comenzamos a repasar los principales índices económicos no solo de la Argentina sino también del mundo. El dólar oficial, 1.093 pesos, una suba del 0,11%. El dólar mayorista cerró con una suba del 0,12, 1.073,50. El dólar libre, sin cambios, se operó en 1.300 pesos. El dólar MEP, uno de los dos dólares financieros, 1.304 su cotización, subió un 0,01, y el contado con liqui, 1.310,81, subió un 1,09. En el caso del dólar turista, sabemos que es el dólar oficial más las retenciones que se hacen a ese precio, 1.420,90, subió 0,11%, y el Banco Central de la República Argentina vendió más de 180 millones de dólares. Vamos a ver el nivel de las reservas del Central, las reservas brutas al día de hoy, que son de 25.775 millones de dólares. Donde no hay cambios es en la tasa de política monetaria, donde la nominal anual se mantiene en el 29%, la efectiva anual en el 33,63%, y el índice UVA y el índice SER, habitualmente reitero que son datos sobre todo muy mirados por quienes han tomado crédito en UVA o piensan hacerlo. El índice UVA 1.394,93, el índice SER 552,79. Hoy no fue un buen día para los bonos argentinos, sobre todo los del último canje de la deuda, los globales. El AL 30 en dólares cayó un 0,45%, 63 dólares con 65 su cotización. En el caso de bonos, por ejemplo, como el TX25, que es del Tesoro y ajusta por inflación, hoy tuvo una caída del 1,22, 1.135 pesos, y el TX26, que es un bono similar con una fecha distinta de vencimiento, 1.838, subió 0,82%. Cayeron los bonos, subió el riesgo país de la Argentina, lo vamos a ver en pantalla, en un día donde además cayó el rendimiento del bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos, que se ubica en el 4,2%, es la referencia para el cálculo del riesgo país. En el caso de Argentina, 797 puntos básicos,
subió 4,77%. Veamos lo que pasó en el continente con este mismo indicador que elabora la JP Morgan y que establece que Uruguay tiene un riesgo país de 96 puntos básicos, 0,3% de suba. Chile no tuvo cambios, 125 puntos básicos. Paraguay 159, subió 0,2, igual que el riesgo país de Perú, que se ubica en 162 puntos básicos. Guatemala 202, subió 0,01. Costa Rica 210, una suba del 0,3. La República Dominicana 223 puntos básicos, la suba fue del 0,3%. Brasil 223 puntos básicos, sin cambios aquí. Panamá 290, la suba fue del 0,3%. México 317, subió 0,4%. Colombia 341 puntos básicos, la suba fue del 0,2%. En el caso de Honduras, el riesgo país cayó a 392 puntos básicos, es decir que bajó un 0,8%. El Salvador 435, subió 1,2%. Argentina 797 puntos, la suba fue del 4,77%. Ecuador 1561, subió 1,1%. Bolivia, su riesgo país es de 1.896 puntos, bajó 0,9%. Y 0,8% bajó el riesgo país de Venezuela, 16.683 puntos básicos. El cierre de la semana en los mercados de la renta variable, es decir, en las bolsas, las principales bolsas del mundo, no fue un buen día. Fue en general una mala jornada, una mala rueda, partiendo de datos, por ejemplo, de la inflación núcleo en los Estados Unidos, que ha observado un incremento más de lo que esperaba el mercado. Esto está repercutiendo en las bolsas del mundo y vemos que, por ejemplo, el Bovespa de San Pablo en Brasil cayó 0,94%, el IPC en México tuvo una caída del 0,57%, el Merval de la Argentina cayó 1,39%. Ahora vamos a el detalle de las principales empresas del Merval. El IPSA en Chile subió 0,53%, en Perú el Lima Nigra se retrajo un 0,41%, en Colombia el Colcap subió 0,17%, en Venezuela el IBC de Caracas cayó 0,21%, y aquí vemos Estados Unidos, que es un poco la guía del mundo. Si además uno ve el volumen de las empresas en los Estados Unidos con el resto del mundo, explica por qué Estados Unidos es esa guía. El Dow Jones cayó 1,69%, el Nasdaq 2,70% cayó, y el S&P 500 una baja de casi el 2%, 1,97% de retracción. Un contagio que también se vio en las bolsas europeas, en la rueda. Lo único que subió fuerte y tuvo récord, ya lo vamos a ver, es el oro. El IBEX 35 en España cayó 0,84%, el principal índice de la bolsa de Londres, con caída del 0,08%. En Alemania el DAX 40 cerró abajo 0,96%. En Francia el CAC 40 cerró también con caída del 0,93%. En Italia el índice de MIB en la bolsa de Milán también se retrajo, fue 0,92%. El SMI en Suiza y una caída del 0,21%. En Holanda el AX 25 concluyó la rueda a la baja, 0,79%. Recordemos que la semana que viene Trump anuncia aranceles, más aranceles, y por supuesto los mercados siguen expectantes y preocupados ante esas repercusiones. El Nikkei 225 en Japón cayó 1,8%, el Hansen en Hong Kong cayó 0,65%, en Corea del Sur el Kospi de Seúl 1,89% de caída. El índice Shanghái en China también cayó 0,67%. Y vamos a ver el China A50, que tuvo una baja del 0,51%, confirmando esto que les decía en el comienzo de la recorrida por los principales índices bursátiles del mundo. Han caído prácticamente todas las bolsas y sobre todo las más relevantes del planeta en una muy mala rueda para este día viernes, que también ha tenido su réplica cuando vamos al desagregado, por ejemplo, en el Merval, el panel líder del Merval aquí en Buenos Aires, la Bolsa de Valores de Buenos Aires, que ha tenido este comportamiento en el desagregado de las empresas que vamos a ver en pantalla, donde Celulosa Argentina cayó 4,87%, Ledesma 1,32% cayó, Aluar cerró en alza 0,34%, el Banco Francés cayó 1,33%, Banco Macro 2,16% abajo,
Bolsas y Mercados Argentina 0,45 arriba, Central Puerto cayó 2,27, Sociedad Comercial del Plata cayó 2,51%, Cresud en Buenos Aires 0,34% arriba, Edenor cayó en Buenos Aires 1,2%, sin cambios el Grupo Financiero Galicia, IRSA 1,72% abajo, Loma Negra cayó 1,04%, Metrogas en el Merval se retrajo 0,96%, Pampa Energía también cayó exactamente ese mismo porcentaje, Banco Supervil, Grupo Supervil 2,6% de caída, Telecom cayó 0,55%, Transportadora Gas del Norte cayó 2,5%, Transportadora Gas del Sur 2,2% de caída, 2% Transenera abajo, Ternium Argentina en Buenos Aires subió 1,14%, Banco de Valores 1,99% abajo e YPF en Buenos Aires 3,2%. Hago esta aclaración porque es el Merval de Buenos Aires. Hay empresas que además de operar obviamente en Buenos Aires también lo hacen en los Estados Unidos, como vemos a diario, y vamos a compartir esa información donde también mayormente ha habido caídas en todos los segmentos. El Banco Francés 2,1% abajo, Central Puerto 2,7% de caída, Cresud 1% de retracción. Las acciones de Despegar subieron en Estados Unidos un 0,2%, Edenor cayó 2,4%, Grupo Financiero Galicia se retrajo 1,1%, Globant y una caída del 6,3%, IRSA cerró abajo 2%, Loma Negra cayó 2,5%, Mercado Libre 2,3% de retracción, Pampa Energía con caída del 1,7%, Banco Supervil y una baja del 3%, Telecom cayó 0,9%, Transportadora Gas del Sur en Estados Unidos bajó 2,5%, Tenaris 1,4%, también de caída. En el caso de Ternium la baja fue del 2,1% y cerramos con YPF que se retrajo en Wall Street 3,7%. Nos quedamos en Wall Street, recién lo veíamos en el Nasdaq, también el S&P, el propio Dow Jones, con bajas significativas que se trasladan en este desagregado de las principales empresas tecnológicas. Disney con caída del 2,37%, Amazon 4,29% de baja, Microsoft 3% abajo, AT&T cayó 0,07%, Apple 2,6% de caída, Meta casi 4,3%, Nvidia 1,58% abajo, 4,39% cayeron las acciones de Netflix. En el caso de Google también 4,88%, fuerte caída, Zoom 2,53% abajo, Tesla 3,5% de retracción, Coinbase 7,7%, casi 7,8%. Ahora vamos a ver qué pasó con el Bitcoin. Y el banco digital Nubank también hoy sufrió una fuerte baja del 6,09%. Un contexto global de altísima incertidumbre, alta volatilidad, como hemos observado a lo largo de este recorrido por los principales índices económicos, que no se agotan allí, porque vamos a ver qué pasó con el crudo, con el petróleo a nivel internacional, en esta importante situación donde ahora notó al final de la semana una baja, después de haber operado durante todos los días anteriores en alza. El petróleo cayó 0,95 en la referencia Brent, $73.33 la valoración del crudo, y el WTI en los Estados Unidos, hablamos del petróleo de referencia en los Estados Unidos, el petróleo de Texas, que vamos a compartir, 1,26% de caída, $69.04. Les decía hace un rato que lo que ha subido y ha marcado además un nuevo récord en su cotización, sinónimo de la incertidumbre sobre la economía global, la búsqueda de activos de refugio, sobre todo la compra que han llevado adelante los bancos centrales del mundo, es el oro. Vamos a ver el precio de la onza Troy de oro de 24 quilates, que miren ustedes el precio, es un precio récord, no había llegado nunca a este valor, $3.118 la onza Troy, significan 31,1 gramos de oro 24 quilates, la suba fue del 0,88%, y veamos para cerrar el panorama económico más completo de la televisión argentina, el valor del Bitcoin, que hoy anotó también bajas, por eso les decía, y eso se relaciona con las operaciones de Coinbase, $83.945, la baja promedio casi alcanzando